Entonces, bien, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos una vez más. En esta ocasión, como en las otras clases anteriores que hemos estado hablando acerca de el 2014 y los eventos externos que sucedieron respecto a ello, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Convención Bautista del Sur y la comunidad LGBTQ. Entonces, ¿estás moviendo mucho tu teléfono? sí, ahorita, es que estaba mal. Ahí, yo creo que ahí se ve, estaba un poco para allá. Yo creo que ahí, Okay. ¿cierto? Ok, gracias. Bien, entonces hoy voy a hablar acerca de los Bautistas del Sur. No sé si ustedes pueden apreciarlo de alguna forma, aunque la luz es un poco fuerte, pero traté de escribir allá arriba el título algunos nombres de algunas personas que vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Y la Convención Bautista del Sur recordemos que todas estas clases son repaso para nosotros y es bueno porque así recordamos y también tenemos más fresco el conocimiento, pero ya ha sido enseñado. La clase tomé notas del libro de los evangélicos, que es un libro que la anciana Tess estuvo enseñando cuando habló acerca del protestantismo. Tomé notas de allí, como también tomé notas de la revista Spectrum, por ejemplo, que es una revista adventista. Asimismo, algunos de Wikipedia, así que vamos a ir viendo todo eso y algunas lecturas que vamos a hacer, que voy a pedir también que ustedes pues, me ayuden en ello, ¿sí? Bien, entonces, sin más preámbulo, daré inicio, pero para explicar un poco de qué se trata o cómo es que es esta organización de los Bautistas del Sur, me voy a ir como siempre para poder entender un poco más, tener más claro a un poquito de historia, ¿sí? Y voy a hablar acerca de 1976. En 1976, empezando con el libro que habla acerca de los protestantes, del protestantismo, hubo un encuestador, George Gallup, que él publicó los índices de una encuesta y él vio la encuesta relataba cuántas personas en Estados Unidos eran protestantes, eran evangélicos, y esto se hizo porque el año de 1976 estaban dos candidatos a la presidencia que en Estados Unidos, que uno de ellos era Jimmy Carter y el otro era Gerald Ford, y ambos, el republicano y uno demócrata, ambos decían que eran evangélicos o que eran cristianos que habían nacido de nuevo. Por lo que hubo una revista que publicó en su portada el año de los evangélicos, destacando, tomando como base la investigación de George Gallup, es decir, la encuesta, y dando detalles de cuántas personas habían en Estados Unidos que eran evangélicos. Entonces se le denominó así. Por lo que también se dijo que en 1976 esa elección había devuelto a los evangélicos a la arena política. Bien, entonces los evangélicos habían influenciado en gran manera, en gran parte, una influencia dominante en la cultura, por ejemplo, en la moral, en la política estadounidense, y cuando se llega a la mitad del siglo pasado, estamos hablando de los 1950, Estados Unidos se estaba convirtiendo en una nación bastante secular, que era lo que ellos decían, pero ya de los años 80
en adelante, o sea, muchos evangélicos que eran liderados por la derecha cristiana, que en eso nosotros conocemos, por ejemplo, la mayoría moral, muchos de ellos habían luchado por invertir esa tendencia que ellos miraban, ¿sí? Aunque no lo habían conseguido tanto, pero habían logrado en gran parte reintroducir la religión en el discurso público, ¿sí? De una manera que se había llegado también a polarizar Estados Unidos. Y habían cambiado bastante la política estadounidense, o sea, su influencia. Entonces, todos, a pesar de que había muchos evangélicos, no solamente estamos hablando de una sola rama, sino muchos, tenían siempre algo esencial. Su fe, su creencia en Cristo era lo que los prácticamente los unía, ¿sí? Pero bien, antes de poder hacer más énfasis en ello, nosotros sabemos del gran despertar religioso, el primero y el segundo gran despertar, que tuvo lugar en los 1700, luego en la primera mitad del siglo XIX. Y tanto el primero como el segundo despertar, los evangélicos tuvieron un crecimiento grande en Estados Unidos, tanto que dominaron a muchas instituciones culturales y estamos hablando también de escuelas públicas, universidades. Así que a inicios del siglo XIX, los evangélicos estaban divididos, es decir, unos eran abolicionistas y otros eran esclavistas. Entendemos que en ese tiempo la lucha que estaba pasando, se estaba dando en Estados Unidos, era la esclavitud. Por tanto, no solamente en el ámbito externo, es decir, Estados Unidos estaba dividido, estaban los que estaban a favor de la esclavitud y los que estaban en contra en la política, pero también los protestantes también estaban divididos. Habían unos en el norte, otros en el sur, y pese a que creían en Cristo y tenían doctrinas similares, lo que los hacía bastante diferentes eran que unos estaban a favor de la esclavitud, los del sur y los del norte estaban en contra. Entonces, desde entonces nosotros podríamos ver una polarización en los Estados Unidos en cuanto a la religión. Así que tenemos los que abrazan el pensamiento liberal y tenemos los que son más conservadores o puritanos. O sea, estaban más apegados a las escrituras, ¿sí? Solo como un detalle, nada más para poder recordar en esta historia, en cuanto a la política estadounidense en los 1800, en la primera mitad de ese siglo, vimos la influencia de Henry Clay, por ejemplo, en la política exterior, en la política externa, como también cómo estaba dividido, cómo habían dos partidos políticos, estaba el partido Whigs y el partido republicano, ¿ya? Entonces, estos dos partidos estaban divididos hasta que llegamos a la guerra de sucesión o a la guerra civil. Así como el norte y el sur abolicionista, asimismo había esa polarización interna. Y solamente esto solo como para recordar. Así que cuando nosotros queremos hablar del protestantismo apóstata, como lo llamaban los mileritas, o los evangélicos, como los podemos llamar ahora, los evangélicos o la rama conservadora, nosotros no lo podemos separar de la política estadounidense. Si queremos hablar de derechos humanos, si queremos hablar de los derechos específicamente de las mujeres o los derechos de los homosexuales, debemos de incluir el protagonismo que han tenido el protestantismo apóstata, ¿sí? Esa división entre conservadores y liberales, y qué es lo que ellos han hecho en la nación.
Luego de la Guerra Civil de 1865, los años subsiguientes a finales de ese siglo, muchos ministros conservadores americanos se habían unido al gran evangelista, que lo tenemos allí, D.Y. Moody. Él, junto con él, formaron sociedades bíblicas y tenían un solo propósito para formar estas sociedades bíblicas, y el objetivo principal o el propósito era defender la religión tradicional contra todo aquello que ellos veían como apostasía modernista, ¿sí? Entonces, para ello, ellos usaban las escrituras o la Biblia absoluta, ¿sí? De una forma, una lectura literal, para poder estar en contra de toda influencia mundanal, como ellos lo llamaban, ¿ya? Y también tenemos a John Nelson Darby. Yo creo que ya Marco en algunas clases ha hablado acerca de esto, también ha tocado estos nombres de estas personas, John Nelson Darby. El libro lo llama sectario inglés. Él hablaba de la profecía de que la civilización en ese tiempo estaba en un declive, que esto era inevitable, que debido a la sociedad tan inmoral en la que estaban, se dirigían a la guerra o a la gran batalla del Armagedón, en la que Cristo regresa a la tierra y viene, restaura su reino, se sienta en Jerusalén, combate con el anticristo, y toda esta ideas doctrinales o estas teología se le conoció como el fundamentalismo. Que muchas iglesias, no solamente en ese tiempo, esto estamos hablando del inicio del fundamentalismo, pero que más tarde muchas iglesias, incluyendo a la Convención Bautista del Sur, también agarró este estilo de doctrinas, de creencias. Por ejemplo, en la década de los 20, en el 1920, ya el fundamentalismo tenía una influencia meramente en los bautistas del sur, en los presbiterianos. Sin embargo, también, como les dije, afectó a otras denominaciones protestantes que eso pasó desde la década de los 20, los 30, los 40. Muchos pastores, predicadores por radio habían tenido bastante éxito, habían crecido estos evangelistas. Estamos hablando siempre en el contexto de Estados Unidos. Luego, después de todo esto, vienen los acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado la Primera, luego la Segunda Guerra Mundial en los 40. Y allí es donde nosotros tenemos otro personaje que es muy importante recalcarlo en esta historia, y es Billy Graham. Billy Graham es, cuando nosotros estudiamos acerca del protestantismo, tenemos bastante en cuenta a Billy Graham por lo que él hizo, y que otras denominaciones también siguieron, o la forma de pensamiento que él tenía. De hecho, Billy Graham en un principio, él era un fundamentalista, y este predicador era talentoso, tanto que atrajo enormes multitudes de avivamientos, hacía seminarios, campamentos que en las iglesias o al aire libre. Y ya en la década de los 50, por ejemplo, Billy Graham, de ser un fundamentalista, él decidió llamarse evangélico simplemente. Es decir, que eso lo hizo bastante famoso. Él cambió de ese nombre de fundamentalista a evangélico. O sea, él simplemente era un protestante conservador evangélico. Y atraía muchas personas, multitudes de personas, y solo como mencionarlo nada más, él fue el que creó la revista Christianity Today, que fue también, aparte de que había otra revista en ese tiempo, Christian Century, también las dos
crecían y crecían. Es decir, había un auge. Las personas después de la Segunda Guerra Mundial abarrotaron las iglesias y llenaban las iglesias y escuchaban a las predicaciones de Billy Graham. Así que se desarrollaron en una forma bastante exitosa. Pero también quiero recalcar un punto importante en ello. Y quiero que lo veamos porque cuando hablamos de la Convención Bautista del Sur, por ejemplo, en este caso, Billy Graham se declara, es un fundamentalista, pero también se dice llamar evangélico. Obviamente él tiene su propia metodología de enseñanza y eso. Pero cuando hablamos de la Convención Bautista del Sur, es una organización que se funda en 1845. Tenían, pese a los años, casi el siglo, tenían unas creencias bien arraigadas y eran difíciles de adaptarse a los cambios o dejar que los cambios sociales influenciaran en su doctrina o en sus creencias, ¿sí? Es decir, ellos, por ejemplo, cuando Billy Graham se declara que es, y muchas personas, incluyendo bautistas del sur, escuchan los sermones de Billy Graham y también pueden llamarse evangélicos. Algunos de ellos eran muy conservadores que no aceptaron ese término. Simplemente somos bautistas del sur. Y ahí nomás, ¿ya? Así que voy a retomar el hilo para no dejar ahorita agarrar otro. Cuando Billy Graham resuena en todo el país, no solamente él funda las iglesias en una sola parte, sino también en el norte, en el sur y en todo el país. También él tuvo mucha influencia con el presidente Eisenhower. No voy a hablar de eso, pero solo como mencionarlo, que ayudó bastante a forjar una conexión entre el patriotismo y la religión, con el objetivo de unir a los estadounidenses contra el comunismo. ¿Sí? Y así que a finales de ese tiempo, de la década de los 50, parecía que había reunido a los liberales y a los conservadores. O sea, la influencia de Billy Graham fue grande en los liberales y en los conservadores. ¿Sí? Bien, entonces, solo como retomando, el pentecostalismo también fue una de las ramas del protestantismo, o no, bueno, no ramas, sino un grupo también de personas liberales que también fue creciendo nuevamente al inicio de la mitad del siglo pasado y agarrando bastante influencia en los liberales e incluso en la Iglesia Católica y en los blancos del sur. Para entonces, a pesar de que los pentecostales habían crecido bastante, las predicaciones y todas las iglesias de Billy Graham, o sea, habían crecido, siempre la Convención Bautista del Sur era la que tenía más predominancia, más fuerza predominante en Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, la teología de ellos no había sido tocada por el modernismo, ¿sí? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero ellos, los bautistas del sur, siempre mantenían un bastión contra el cambio social. Ellos mantenían un bastión defendiendo los derechos de los estados, también la supremacía blanca, que era una de las características principales, y por último, el orden económico existente. Así que en los pueblos, la iglesia bautista reinaba como un árbitro moral, ¿sí? Entre el orden social, entre la verdad del evangelio. Y eso, por ejemplo, en 1954, cuando viene el caso que este caso lo conocemos nosotros, el caso de educación de Brown Board versus Education, el norte en sí, o Estados Unidos, los bautistas no aceptaban todos esos cambios o esas mejoras en la educación, por ejemplo, en este caso,
o el crecimiento de las industrias, de las grandes ciudades, la participación en todo el resto del país, de la civilización y todo ello. Ellos se oponen o tienen, muchos sureños se oponían a este caso de la decisión de la Corte Suprema, este caso de Board versus Brown versus Board Education. También, entonces, algunos sureños fundamentalistas construyeron iglesias a un ritmo poderoso con todo esto, tanto que se dice que en 1941 superó a los 10.000 millones de personas, convirtiéndose todo en Estados Unidos en un organismo, convirtiéndose en el mayor organismo protestante del país. Así que todo esto, los años 70, los años 60, los años 70, cuando se veía, por ejemplo, que el Tribunal Supremo prohibía la oración, la lectura de las escrituras de la Biblia en las escuelas, cuando se ve, por ejemplo, Martin Luther King con el movimiento de los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y todas estas cosas, Roe versus Wade, el aborto. Sorprendentemente, los fundamentalistas se opusieron a todas estas cosas, ¿sí? Así que, y después de eso, solo mencionándolo, aparece Jerry Falwell con la mayoría moral, ¿sí? Que también en todas sus formas se opone a muchas de estas cosas, a la homosexualidad, por ejemplo, y esto. Pero bien, con este contexto, los bautistas del sur, lo que voy a entrar un poquito más a detalle de los bautistas del sur, qué es lo que ellos hacen y por qué ellos están tan arraigados a sus creencias puritanas o como ellos lo llaman, al evangelio puro de la verdad, o a la verdad pura del evangelio quizá. Los bautistas en un principio acuden en masa a los sermones de Billy Graham, ¿sí? Pero ellos se negaban siempre a unirse al norte, porque pensaban que el norte era más liberal, aunque ellos tenían también allá influencia, pero no, o sea, se niegan en un principio a recibir esa etiqueta evangélico, ¿sí? Somos bautistas del sur y eso es absolutamente todo. Así que esta convención, después de todo, la mayor denominación protestante en Estados Unidos, una de las fuerzas dominantes más fuertes en la cultura y en todo. Ellos en sí, como dijo un escritor, cuando ellos fundan la convención en 1845, ellos lo hacen tras ese cisma de los bautistas del norte a causa de la abolición. No solamente ellos, sino que los metodistas, presbiterianos y todos habían proporcionado justificaciones bíblicas para la esclavitud, para justificar, ¿no?, la esclavitud. Y esa aplastante derrota del sur para los ejércitos de la Unión, o sea, cuando ellos ven, por ejemplo, la guerra civil americana, ellos dicen, esto es el resultado, por ejemplo, de perder la espiritualidad del país. Agarran la Biblia, buscan versículos bíblicos en ese tiempo y van a justificar y van a decir que la esclavitud no es pecado. Nosotros hemos estudiado esta historia de cómo el adventismo tiene una posición contra la esclavitud, llamándolo pecado, y cómo los bautistas del sur no solamente ellos usaban las escrituras para poder defender y verle a la esclavitud algo lindo, justificar de que eso era parte del orden natural, ¿sí?, de las cosas. Así que todo esto, esa fue la base que tuvo la Convención Bautista del Sur para formarse. Y en todos esos años, ¿sí?,
desde 1865, cuando ellos le llaman juicio de Dios incluso a la guerra civil, y dicen, este juicio no es por causa de la esclavitud, este juicio es por causa de, no es por causa del pecado de la esclavitud, sino que es por causa de esa insuficiencia del celo religioso que hay en los estados del norte o que hay en todo el país. Es como un bautismo de sangre, es como un proceso de purificación, decían ellos, que va a servir para endurecerlos contra toda mundanalidad, contra todo este secularismo y contra toda esa gran apostasía del norte. Entonces, ustedes pueden ver cómo ellos veían a la esclavitud y veían que esa guerra, lo veían claramente que era el juicio de Dios, pero lo entendían tan diferente a como el adventismo, por ejemplo, en ese tiempo, los mileritas entendían la guerra civil. Así que marcaba esa gran diferencia. Y de este modo, el mensaje de después de 1865 hasta 1960, un siglo después, bueno, nosotros sabemos de las leyes de Jim Crow, de la segregación racial, en todo ese tiempo la iglesia, los bautistas del sur fueron creciendo, pero siempre con la idea, como en un principio, por ejemplo, de que la segregación racial era parte del orden natural, era normal, no era malvado. Por eso eran construidos por blancos, los blancos del sur. Así que cuando llega ese viento, ese ruido, por ejemplo, quizás no puedo llamarlo ruido, o puedo llamar, cuando llega Martin Luther King alzando la voz y hablando acerca de esto para los bautistas fue una crisis o fue algo terriblemente fuerte de poder asimilar, ya porque los mismos argumentos que ellos usaban en el tiempo de la esclavitud, esos mismos argumentos o ese mismo comportamiento ellos tenían en cuanto a la segregación racial. Volvían a usar esos mismos versículos para defender la segregación racial, que estaba bien. ¿Ya? Entonces, ellos se sentían muy cómodos. Los bautistas se sentían cómodos en su entorno social, donde la desigualdad lo consideraba y la raza, la segregación racial, lo consideraban normal, sumamente normal. Esto, solamente mencionarlo también, me hace recordar a frases hoy día como, por ejemplo, no existe el sexismo, no existe el patriarcado, estas cosas son conspiraciones, o los hombres sufren más que las mujeres, ellos son las personas más afectadas. Viendo por encima en sí y diciendo, ¿es tan normal el sexismo? Lo mismo pasaba en ese tiempo. Ellos decían, es tan normal la esclavitud, lo veían de esa forma, usaban la Biblia para eso. En los 60 hacen lo mismo. Es muy normal que haya esa separación. Ha pasado un siglo, 100 años, han pasado 100 años. Hemos visto esto como parte natural, lo hemos adoptado y así es. Entonces, y ellos decían que la última esperanza, este era su mensaje, la última esperanza o la esperanza más justa o la única esperanza de evangelizar este mundo perverso y corrupto es sobre los principios del Nuevo Testamento. Y ellos se creían realmente especiales porque tenían un gran número, mayoría de feligreses, o tienen, ¿no? Bueno, vamos a ver eso ahora después, cómo están ellos ahora, pero en ese tiempo habían crecido bastante. Así que muchas personas del norte emigraban al sur debido a que en el sur habían más oportunidades de trabajo en cuanto a la Gran Depresión, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, emigraban al sur y por supuesto estas personas buscaban iglesias
Y así se fue aumentando la mayoría de las iglesias en todos los estados, no solamente en el sur de la convención, y muchas iglesias así crecieron y la convención bautista las abarcaba, ¿no? Y las metía en su asociación, por lo que había sido bastante influyente. Quiero leerles una cita siempre de allí, del libro. Voy a compartir algunas, pero quiero leerle una. Permítame. Bien, dice, en las zonas rurales, las iglesias locales eran las guardianas de la moral de la comunidad y del orden social segregado. La asistencia a los servicios dominicales no era simplemente un acto religioso, sino que se consideraba una responsabilidad cívica. Los maestros de la escuela dominical poblaban las aulas de las escuelas públicas y tal era la homogeneidad religiosa que nadie parecía quejarse de la oración y la lectura de las Biblias que hacían los alumnos. Los ministros rurales, pocos de los cuales tenían estudios superiores, educación superior, se dedicaban a persuadir a la gente para que aceptara el plan de salvación y a seguir reglas morales sencillas, tal como lo habían hecho sus predecesores desde la década de los 30, 1830. Pocos pensaron en explicar o justificar sus interpretaciones de la Biblia, porque al igual que todos los demás, simplemente asumían que su iglesia enseñaba toda la verdad y la verdad pura del Evangelio. Así que ellos ven y durante muchos años los bautistas del sur no entendían de otras tradiciones religiosas. Ellos no tenían una historia, o sea, una perspectiva cultural, o sea, no tenían experiencia histórica, mejor dicho, en poder modificar o renovar su mensaje o lo vamos a adaptar a las necesidades de la sociedad. Es una sociedad que cambia, la sociedad cambia. No, entonces su éxito era porque ellos se habían apegado a las escrituras y no tenían deseos de poder cambiar. Por eso es que es impactante para ellos el movimiento de Martin Luther King. ¿Sí? Fue una dura crisis. Y para terminar este punto aquí, desde los 1960, entramos este siglo, hasta 2012, el dato que pude encontrar es que ellos obtienen o aceptan el primer ministro negro en la Convención Bautista del Sur. Fue hasta 2012 que ellos aceptaron. Si bien habían dado un paso, diríamos, ¿no?, a la discriminación, pero en 2014 se van a enfrentar a un problema también. Y va a ser esa misma dinámica que en el pasado ellos hacían. Bien, para empezar este otro punto, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer. ¿Dijiste si alguien quiere hacer comentario? ¿Preguntaste si alguien quiere hacer un comentario? Sí, solo pregunté si alguien quería hacer algún comentario. Y si no, continuamos. Ya. Quería comentar algo que me gustaría saber si eso es solamente mi experiencia o ustedes también. Pero yo recuerdo cuando el Instituto Moody era, no sé, llegó en un momento a las iglesias adventistas, por lo menos en Alemania. Y yo recuerdo que una iglesia adventista donde existíamos, en Hamburgo, ella pasó toda una evangelización con las películas del Instituto Moody. Y era durante la semana, todos los días, en la tarde, en la noche, y era así realmente una campaña a base de esas películas. Interesantes me parecían como niño, pero no, yo no tenía idea que eso no era adventista. Eso una cosa, y después también Billy Graham, lo recuerdo bien, lo que escuchábamos sus sermones en casa, y yo no sé si era cosa de mis papás o eran muchos adventistas que lo escucharon. ¿Cómo fue lo que ustedes recuerdan?
Bueno, en Pues mi no. caso, ok. Listo, solo voy a decir, en mi caso, yo cuando estaba pequeñita, eran evangélicos, bueno, yo era evangélica, mis papás eran evangélicos, y ellos escuchaban por la radio también sermones, no sé si eran de Billy Graham, pero sí recuerdo esas doctrinas, escuchar esa historia del Armagedón, escuchar todo eso. Y esa forma literal así de la Biblia, incluso tanto que siendo pequeña yo imaginaba así, ¿no? Esas langostas y bueno, todo eso tan literal. Y, pero sí veía que había bastante en las radios de El Salvador, el país vecino, había muchas emisoras de evangelistas hablando bastante y siempre era el énfasis en estas doctrinas. Carolina. Entonces tal vez es por mi edad. Un medio siglo antes. Entonces eso ya pasó de moda Sin más comentarios. tarde. Yo recuerdo eso, como niño nos fuimos a la iglesia y vimos lo del Moody Institute y las películas que ahora recordando era bastante antiguo, pero eran una mezcla con em, eso, ciencia y la fe y cómo se justifica, todo va uno en uno y mano a mano. Mi pregunta era si ustedes también han visto eso en las iglesias, el material de los evangelicales o de los bautistas, como del Instituto Moody o de Billy Graham. Yo recuerdo de mi niñez que lo estábamos escuchando y viendo y solamente quería ver si eso era algo particular, tal vez en mi familia o en el área donde vivía, o si eso era un fenómeno más internacional, pero después caí en cuenta que tal vez eso era un poco antes que muchos de ustedes estaban, bueno, en la iglesia, por así decir, o más conscientes de... Ok. Carolina, ¿vas Este, a decir algo? Ah, Liliana. No quiere decir sí, nada. Hola. Billy Graham era un evangelista internacional, para confirmarlo, anciano Marco. ¿Tú lo escuchabas? Que Billy Graham, no, yo no, solo que yo tuve un estudio sobre Billy Graham y entonces recuerdo eso. Sí, pero ¿sabes si lo escuchaban en la iglesia adventista? No, no sé, porque yo me hice adventista fue en 1989. Ah, ya. Yo tengo amigos, bueno, de otras iglesias, ¿no? Que ellos mencionan a veces a Billy Graham. No les he leído realmente en sus comentarios, sus publicaciones, pero hablan mucho de evangélicos, de pastores evangélicos del siglo XX que han sido muy relevantes también para la iglesia. Hace unas semanas yo estaba en la casa de una amiga que estudió en la misma universidad que yo, pero ella estudió como muchos años antes que yo, tipo 10 años antes. Y dijo y ella estaba viendo las canciones de un pastor evangélico que es predicador y cantante. Y ella dijo que lo conoció porque él fue a predicar una semana de oración en la UAP, que es nuestra universidad, ¿no? Adventista del Plata. Y además, ella dijo que había muchísimos pastores que eran evangélicos y muy buenos, y que ella nombró entonces a Billy Graham y me contó algo de la influencia que tuvo en la iglesia adventista, porque influenció como la manera de pensar de muchos pastores, les enseñó muchísimas cosas, y yo le dije,
que eso era muy malo, pero en su perspectiva era algo muy lindo. Incluso que un pastor no adventista vaya a predicar en nuestras iglesias en semana de oración. Es bastante grave. Yo no sé si él predicaba en la iglesia así como tal, tenía interacción directa, pero yo sí conocí mucha gente que sí lo seguía, adventista. Pero no sé si, no podría decir si es dentro de la iglesia, sea oficialmente así como invitado. Sí, no fue él, fue un pastor evangélico más joven que él, que fue a predicar en la UAP. Y de Billy Graham, yo no sé, eso fue lo que me dijo ella, pero no es una fuente confiable. Bien, entonces, sí, es no solamente de una forma, me gustó lo que dijo Liliana, de una forma local en Estados Unidos. Billy Graham escribió muchos libros, tuvo muchas personas lo siguieron, adoptaron la forma de creencia de él, como es que, al igual que los pentecostales, ¿no? Eso fue bastante general en muchas iglesias, que hay muchas iglesias pentecostales. Bien, pero en 2014, la Convención Bautista del Sur, por sus siglas como está en el pizarro, ellos habían elegido un nuevo presidente, Ronnie Floyd. Acá lo tenemos. Ellos eligieron ese presidente, así como la Iglesia Adventista elige a su presidente Ted Wilson. No digo que es en 2014, pero ellos también tienen un presidente. Y este pastor culpó a otros pastores, siempre en la convención dentro de la iglesia, por la disminución de la membresía en 2014. Y los culpó por simpatizar con esa cultura popular, ¿no? Que por glorificar a Dios, por estar más cerca de la secularización, ¿no? O sea, de lo secular antes que lo espiritual. Y yo voy a ver si puedo compartir pantalla para que veamos. De hecho, ese pastor, mejor dicho, ese presidente, escribió la agenda gay. Acá tengo mis notas. A ver. ¿Lo pueden ver? Él es el autor de la agenda gay. Eso ustedes lo pueden encontrar allí como para más información de qué es lo que él habla allí en eso. Yo quiero que alguien me ayude a leer. ¿Qué es lo que vamos a citar a este hombre? Acá lo tenemos, a Ronnie Floyd. ¿Alguien me ayuda a leer? ¿Te ayudo? Sí. Ok, dice, no me levanto para hablar sobre este tema con mi propia agenda, pero sí me levanto para hablar sobre este tema con la agenda de Dios. Me levanto para hablar sobre este tema desde el quebrantamiento al darme cuenta de las muchas familias en nuestra propia iglesia que tienen familiares perdidos por el estilo de vida homosexual. Los he visto llorar, palpar y rogar a Dios por la intervención divina. Me he sentado en un círculo con ellos. Sus rostros caídos están cargados con algo que está más allá de las palabras. He tenido algo que decir a yo. Pastor Floyd, habría sido más fácil haber perdido a mi hijo por la muerte que por la homosexualidad. Me está matando. Con esta misma carga, he tratado de ayudar a aquellos que están en ese estilo de vida, que quieren salir, pero están cegados por su pecado, que no creen que haya una salida. Continúa. Esta carga se tradujo en desafiar a una de nuestras familias a comenzar un ministerio que ayudaría y ministraría apoyo a nuestras familias que han perdido hijos, hijas, mamás, papás, hermanos, hermanas, tíos y tías por el estilo de vida homosexual. Y este ministerio se llama Esperanza, que significa sana nuestro dolor, el Shaddai.
Debido a nuestro compromiso de ayudar a estas familias a recibir asistencia, nuestra propia iglesia y el ministerio han sido atacados por otras iglesias y cristianos que incluso ministramos a esas familias. Bueno, creemos que hay esperanza. A través de los años, nuestro ministerio también ha ministrado a aquellos que tienen un estilo de vida gay, tratando de verlos recibir lo que desean tan desesperadamente: liberación. Entonces, para cualquier medio que pueda estar representado aquí debido a la sensibilidad del tema, por favor, equilibre lo que diga en relación con mi corazón y mis acciones para ayudar a aquellos de una manera práctica a liberarse de la esclavitud del estilo de vida gay y ayudar a sus familias que esperan en la esperanza de que sean puestos en libertad. Ahora, parece que mires donde mires, todo lo que lees y todo lo que escuchas es sobre el estilo de vida gay. Satanás ha tomado su herramienta de la homosexualidad, un pecado grosero y malvado, y han echado una estafa en la culpa estadounidense, haciendo que parezca que todo está bien. Cuando eres gay, espero que sepas lo que alguna vez fue sutil ahora se ha convertido en la furia de un león tan descarado y amenazante como cualquier cosa en nuestra cultura. Debo hacer sonar la trompeta alto y claro, orando para que no corramos en retirada, sino que marchemos valientemente en la verdad de Dios. Esto no es una escaramuza o un conflicto o un desacuerdo, pero es una guerra. La guerra se ha declarado contra nuestra cultura, tiene una agenda y debemos ser conscientes de ello. Ronnie Floyd. Ok. ¿Qué puedes decir a eso? De una organización sumamente grande en Estados Unidos. Bastante protestante, ¿no? Ellos tienen el concepto de la liberación, pero no entienden la igualdad. Pero también me llama mucho la atención cómo osan, o sea, cómo se atreven, digamos, a pronunciar que conocen la agenda de Dios si ni siquiera conocen a Dios. No, es realmente una tristeza, es una pena, y juegan ese papel de querer ser Dios, de querer ayudar a ellos como si fuesen Dios en la tierra. ¿Y eso qué es? ¿Qué modelo es este? ¿De dónde viene este modelo? Es papal. Sí, de hecho, ellos, como había dicho un pastor en una reunión de muchos, casi como 5,000 congregaciones de feligreses que se habían congregado siempre en la convención, y ellos decían: mira la nación, Estados Unidos, está abrazando una rebelión moral, ¿sí? Horrible, o sea, se está transformando a nuestros propios ojos. Todo lo que ves, todo lo que está a tu alrededor, lo que estás viendo es una influencia homosexual, ¿ya? Entonces, ellos decían, estos son desafíos directos a nuestras propias libertades religiosas, a nuestras propias creencias. Así que lo que este hombre, Floyd, dice en su sermón, está claro. Él es el presidente que van a elegir en 2014. ¿Sí? Entonces, uno de los reverendos o de los bastante influyentes en la iglesia, en la convención, dijo: Floyd es la persona que puede transmitir nuestro mensaje en medio de tiempos tan difíciles. Él es el adecuado. Mírenlo, él es el perfecto. O sea, la forma de pensar era la forma que ellos abrazaban. Así que en junio del 2014, oficialmente, de manera pública, la Convención Bautista del Sur se opuso firmemente ante los homosexuales y condenó oficialmente a las personas transgénero. Las condenó, diciendo de que ellos argumentaban y ellos decían que la identidad de género está determinada por el sexo biológico
y no por esa autopercepción de uno mismo, decían ellos. Ese era su argumento. Así que cuando ellos están dando esa resolución, la resolución de hecho se trataba y decía una resolución sobre la identidad de género. Entonces, ellos se oponían explícitamente a la cirugía de la reasignación de género, se oponían a las terapias hormonales y también incluso se oponían también, denunciaban el acoso, el abuso de las personas transgénero, ¿ya? Y a todo esto los críticos en línea en ese tiempo, ellos veían esto y incluían a muchos cristianos y decían, esto es una locura, es desgarradora, es perjudicial incluso la idea misma para la idea pura de la democracia, ¿ya? Pero el argumento para que ellos pudiesen hacer esto, ¿cuál era? Y escribía un miembro de la Convención Bautista del Sur y decía, los bautistas del sur somos un cuerpo religioso confesional, lo que significa, decía, que nosotros estamos adiestrados directamente o o que nuestros pensamientos o ideas emanan de la autoridad de las Sagradas Escrituras, así que esa posición a las guerras de género de que se están dando hoy día no se pueden enfrentar simplemente con una tradición, sino que las podemos enfrentar meramente con el escrito está o con las Sagradas Escrituras. Ellos van a volver a tomarlo, no solamente en los 1800 con la esclavitud, no solamente en los 1960 con la segregación racial, sino que lo van a hacer nuevamente en 2014 con los derechos de los LGBTQ. Van a oponerse ante ellos y van a volver a utilizar esos argumentos, esa consistencia, de la Biblia para poder estar en contra de lo que ellos llaman orden social o apostasía modernista. ¿Sí? Y quiero mencionar también que en 2016 hubo una mujer, no en 2016, pero antes de eso, en 2016, hubo una declaración, o sea, de que las mujeres podían estar en el servicio selectivo y ellos van a venir y se van a oponer a las mujeres combatientes y el apoyo declarado por los oficiales, ¿no? Militares, de hacer posible que las mujeres puedan estar en el servicio selectivo, o sea, que ellas puedan registrarse y participar. Ellos van a decir, van a tener este pensamiento y dirán, no, las mujeres ni hoy ni nunca pueden unirse o convertirse en combatientes en el servicio militar obligatorio. ¿Por qué razón? Simplemente porque ellas son la destrucción de la civilización. Denny Burke fue uno de los bautistas que escribió eso y él decía, no sorprende que una sociedad secular que ha abrazado el feminismo como lo ha hecho hasta hoy, que ha abrazado la ideología de transgénero, ¿sí? Y que está tan confundida con los roles de género y la guerra, y que ahora está queriendo poner a las mujeres ¿sí? en el servicio militar. Ellos decían, esto realmente lo único que representa es la destrucción de la civilización. Las mujeres representan eso. Fue bastante fuerte y criticado su comentario, pero ellos se oponen abiertamente en 2016 también a las mujeres. No solamente se oponían, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos van a ir a los textos de Pablo, también van a ver incluso de que no pueden las mujeres, que ellos no aceptan que las mujeres prediquen, lo consideran malvado, pero ellos tienen una frase que se llama igualitarismo. Y ellos dicen, todo esto, si las mujeres o los homosexuales quieren influenciar en nuestra iglesia, esto lo llaman ellos igualitarismo, pero no es que es igualdad, ¿no? Sino que lo llaman que el feminismo es malvado, que los
la comunidad LGBTQ es malvada y que todo esto es igualitarismo, simplemente. Pero había una, no la copié allí, pero es Beth Moore. Beth Moore, ella era una mujer, es una mujer que ella pertenecía y tenía gran influencia en la Convención Bautista del Sur. Ella era una evangelista bastante reconocida. No era pastora, por supuesto, porque no podía, pero sí era una evangelista. Sí podía predicar, pero no como una pastora de una iglesia. Y ella fue víctima de abuso sexual infantil en la iglesia cuando ella era niña. Y incluso eso fue en casa, según su experiencia. Y aunque ella no se declara como una feminista, incluso ella está a favor del aborto, ya incluso ella que tiene muchas cosas, que piensa que siempre hay una jerarquía masculina, sin embargo, con el movimiento Me Too, ella, dentro de la Convención Bautista del Sur, lo que hizo fue convertirse en una defensora de los sobrevivientes con su testimonio y su experiencia de los sobrevivientes de abuso sexual. Compartía su historia y escuchaba a otros sobrevivientes de ello. Entonces, ella instaba a los líderes de la Convención Bautista del Sur de que fueran más cuidadosos y examinaran todos esos encubrimientos y todos esos crímenes que se habían dado respecto a esto, ¿ya? Y llamó la atención a esos líderes masculinos para que la iglesia dejara de cosificar a las mujeres, por ejemplo, y que denunciara todas esas, o viera todas esas denuncias de abuso sexual con ojos de más cuidado, o sea, que prestara atención, ¿no? Que prestara atención a todo eso. Esto no le va a durar mucho a ella, por supuesto, no en una convención donde van a utilizar la Biblia para poder oprimir a los demás, por lo que ella en 2021 renunció a la Convención Bautista del Sur, siempre considerándose bautista, se fue a otra iglesia, siempre bautista, pero no formar parte de la convención. Entonces, no solamente ellos se ven oponentes en Estados Unidos como los homosexuales, sino también a las mujeres. Quiero leerles de Wikipedia algo para terminar este punto y luego tocar un punto ya para terminar de la iglesia adventista. Bien, dice, Moore, o sea, ella criticó partes del movimiento evangélico que descartaron los efectos morales de los políticos acusados de abuso sexual, sobre todo Donald Trump y Roy Moore, sin relación. Moore dijo en una entrevista de marzo del 2021 que después del lanzamiento en octubre del 2016 de la cinta Access Hollywood, no sé si ustedes saben de eso, en la que Donald Trump se escuchó hacer comentarios ofensivos sobre las mujeres, se sorprendió que sus compañeros evangélicos se unieran a Trump y no podía entender cómo se había convertido en el estandarte el niño del cartel de la gran esperanza blanca del evangelicalismo, la salvación de la iglesia en Estados Unidos. En diciembre de 2020, tuiteó en un Twitter: tengo 63 años y medio y nunca he visto nada en Estados Unidos y América que haya encontrado más asombrosamente seductor y peligroso para los santos de Dios que el trumpismo. Este nacionalismo cristiano no es de Dios. Aléjate de ello. Así que esta mujer, pese a que está dentro de la convención, ella va a tener una forma diferente de pensar, no en su totalidad, ¿no? Abrazando la igualdad, como de una forma la abrazarías tú o yo, pero en realidad muchos bautistas del sur decían, la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre, ni siquiera enseñar. Ella era muy criticada por esto, incluso en las redes sociales, porque ella estaba ejerciendo algún tipo de autoridad en las cosas que ella decía. Pero todo esto lo traigo aquí ante ustedes, porque yo quiero que veamos una similitud entre la iglesia adventista. Cuando Tess tocó estos asuntos del 2014 y habló ella acerca de los bautistas del sur,
también mencionó a la iglesia adventista, ¿ya? Antes de que en 2016 se aprobara el matrimonio igualitario, cuando se aprueba en Estados Unidos, muchas iglesias, incluyendo a la iglesia adventista, se estaban preparando usando la Biblia, ¿ya?, para poder defender la homofobia y poder estar en contra. E incluso el sexismo, para poder defender su sexismo y los derechos de la mujer. Así que cuando nosotros vemos a los adventistas y vemos a los bautistas del sur, es una gran similitud increíble que hay en ellos. Los adventistas se preparaban en 2014 para hacer una conferencia mundial en Sudáfrica. Ellos hacen allá y hay personas encargadas que dirigen esto, y ellos iban a hablar de la homosexualidad. O sea, el tópico para ellos en 2014, en esa conferencia o esa reunión que ellos hacen, ellos iban a hablar de la homosexualidad. O sea, ese era el título que llevaban, Imagen de Dios. Y en ese discurso hablaron muchas personas, de hecho llevaron a muchas personas que habían sido homosexuales, habían sido, según ellos, y que al venir a Cristo, Dios los había cambiado y ellos habían nacido de nuevo y solamente así ellos podían estar allí. O sea, Dios podía cambiarlos de su homosexualidad a heterosexualidad. Entonces llevaban testimonio de personas, decir de que sí se puede y de que Dios sí puede hacerlo. Hubieron otras personas que también dieron argumentos, pero yo quise tomar el de un psicólogo, porque me pareció bastante importante, ¿sí? Y ese psicólogo es Peter Saunson. No sé si así se lee, pero lo escribí por ahí para que ustedes pudieran ver, ¿ya? Este es un profesor, él estaba a cargo es un profesor de Andrews University, la Universidad de Andrews, y él estaba a cargo de esa parte en Sudáfrica, y él va a hablar, se titula en su discurso Perspectivas psicológicas y psiquiátricas, y va a llevar este tema de la homosexualidad desde el ámbito psicológico, ¿sí? Entonces, va a ver si hay tratamientos, o sea, va a afirmar la idea de que rara vez los tratamientos para dejar de sentirse atraído por personas del mismo sexo funcionan. Él va a decir eso, lo va a argumentar desde un punto de vista psicológico, va a decir que esto funciona en algunos casos. La mayoría de las personas que reciben estas terapias, pues lo único que sucede es que ellas quedan perjudicadas. También va a agarrar las escrituras o lo que dice la iglesia adventista, va a leer sus declaraciones en cuanto a las relaciones sexuales del mismo sexo y va a enfatizar en la posición contra la tolerancia de los así llamados crímenes de odio o la discriminación que se tiene con estas personas, la importancia de traerlas aquí, ¿no? O sea, que nosotros, bueno, de traerlos a los pies de Cristo y que recibirlos como con brazos de amor. Entonces, yo quiero compartir también con ustedes para que ustedes me ayuden a leer esa parte de lo que él dice. ¿Qué va a decir él? Dame, acá está. Ahí está. Más grande. ¿Alguien me ayuda a leer? Leo. Ok. Ya. Donde dice de apoyo, ¿no? Uh-huh. Ya, dice: apoyo firmemente el llamado de mi iglesia a apoyar y proteger los derechos humanos. Afirmó: ellas, las personas gay y lesbianas, necesitan nuestra simpatía, paciencia y amor. Háblales palabras de aliento.
Swanson dijo que la iglesia tiene la responsabilidad de llevar a la gente de vuelta al redil con la curación redentora. ¿Sigo? Sí, termino. Ya dije. El matrimonio no es el único plan para las necesidades de la relación. La soltería está dentro del diseño de la curación. Así en la iglesia, la comunión debe estar disponible para todos. Todos pueden ser liberados de la perversión y la discriminación. Tito 2, del 11 al 14. Es pertinente. Entonces Swanson hizo varias preguntas a los delegados. Si la homosexualidad tuviera un diagnóstico médico, ¿sería más fácil o difícil de tratar? Si no es un trastorno, ¿hace que sea más fácil traer gays a la iglesia? Hoy en día la homosexualidad se considera una forma normal de vinculación humana. ¿Cómo afecta esto a nuestros pensamientos en un contexto religioso? La orientación sexual es la dirección del interés sexual y puede incluir valores compartidos no sexuales. Dentro de un contexto religioso, ¿qué comportamientos son censurados? ¿Cómo vemos la relación entre Jesús y Juan hoy? ¿Sigo? Sí, continúa. Dice, es poco probable que los esfuerzos del cambio de orientación sexual funcionen con un tratamiento terapéutico apropiado. De hecho, por lo general, producen efectos secundarios negativos como una imagen negativa de uno mismo y angustia. Algunos pocos han sentido que el tratamiento ha sido útil y les ayuda a encontrar una comunión religiosa. ¿Es realista esperar que todos cambien de orientación? ¿Cuál debería ser la postura de la iglesia con respecto a la terapia reparativa? Ya que ayuda a algunos pocos. ¿Es ético negar el tratamiento? Ha habido una cierta investigación sobre la asexualidad, pero aún no ha sido reconocida como normal. Si dejáramos la cuestión del sexo a un lado, ¿qué limitaciones religiosas habría a vivir juntos? ¿Debería la iglesia dedicarse a regular la conducta de los miembros o en cambio a crear espacios en los que las personas puedan tener éxito? ¿Es la sexualidad un largo continuum de la bisexualidad en medio o son las tres orientaciones cosas diferentes? ¿Cómo debemos aplicar el principio bíblico no tratar mal a la gente? A nuestra forma de tratar con los gays. Trastorno de identidad de género en los niños, por lo general, significa transexual. En principios morales deben guiar sus vidas. Los transexuales, hombres o mujeres, indistintamente, por lo general se consideran a sí mismos como heterosexuales. Está bien religiosamente hablando. Los intersexuados no pueden decir cuál es su sexo. En su mayoría están satisfechos con su sexo asignado. No preguntes, no digas nada, es la mejor manera de relacionarse con ellos religiosamente. Los transvestis o el transvestismo no es indicativo de un problema sexual. ¿Significa Deuteronomio 22:5 que esto está mal? Las personas con parafilia son sancionados en las escrituras. ¿Cómo deben ser ministradas? ¿Cómo podemos cumplir con la gran comisión que Jesús nos dio si dejamos de lado a toda esta gente? Swanson concluyó diciendo que él ha tratado de aumentar el conocimiento sobre cómo los profesionales ven estas cuestiones. Realmente queremos como iglesia decidir a quién traemos, a quién mantenemos adentro y a quién echamos. Swanson observó que, en cierto modo, la APA y la iglesia son similares. Ambas tienen criterios de admisión estrictos. De hecho, a algunas iglesias les gusta ser vistas como fortalezas con expectativas muy exigentes. Estas no se toman en serio la comisión de Lucas 14, 21 al 23, de arrastrar en tanto como sea posible.
están tomándose seriamente Efesios 5:3, asegurándose de que no hay perversiones entre nosotros. Si es así, ¿qué hacen con ellos? Primera de Corintios 6:11 dice que la iglesia aceptó a la gente así. ¿Qué principios bíblicos son fundamentales en tales consideraciones? ¿A quién debemos nombrar como para salvaguardar la integridad? Swanson terminó diciendo, tenemos que hablar de esto pronto. Bien, ¿qué te parece la lectura? ¿Qué pudiste ver allí qué puedes rescatar de todo eso? ¿Tienes algún comentario? Bueno, vemos acá que se hizo varias preguntas bien interesantes con referente a cómo es el manejo o cómo debería ser la conducta y el manejar con las personas que tienen orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales, ¿no? Y cómo o cuál debería ser el deber de la iglesia en el manejo con ellos. Y hace un planteamiento, o como sí, un llamado de atención a cómo entra la escritura en ciertos pasajes sobre cómo entra, ya, ajá, cómo entra, cómo debería ser el comportamiento de la iglesia, ¿no? Sí, con el manejo de estas personas. Exacto, si ves todas esas preguntas que él hace, es como unas preguntas para poder reflexionar y para profundizar en ello. Si nosotros recordamos cuando estábamos estudiando este tema, eran preguntas que también estaban en nosotros. ¿Cómo es que esto es? ¿Cómo es que ellos tienen este comportamiento? O sea, preguntas como, podemos hacerlas para cuestionarnos y poder indagar más sobre esto. Y así nosotros pues ver que podamos tener una postura, una perspectiva clara sobre esto. O sea, es como yo pensé en primera instancia, esta es una oportunidad para que los líderes de la iglesia puedan razonar o puedan pensar en esto de una forma que no sea discriminatoria. Aunque allí mencionan de que no, de que es necesario cuidar eso, ¿no? De no discriminar a las personas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuanto a eso? ¿Qué es lo que adoptó en sí la iglesia adventista? Incluso en 2000... Claro, pero él también maneja, bueno, dentro de ese escrito, él hace un planteamiento o la visual que él tiene es relacionado a tratamientos regenerativos, ¿no? Como que es una enfermedad que debe ser sanada. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto de quiebre, ¿no? En su comentario. Porque sí hay preguntas que sí son bien reflexivas, pero va orientado a... Bueno, él también está cuestionando, ¿no? Su punto de vista, pero lo que yo puedo apreciar es que él lo ve desde el punto de que las personas con homosexuales deben entrar en un proceso regenerativo para abandonar, ¿no? Que fue mi percepción, abandonar ese estado que puede ser pecaminoso, ¿no? Dentro de la postura que él maneja. Sí, concuerdo con Kelvin. Creo que él no hace precisamente un análisis psicológico, él hace un diagnóstico. Si fuese un análisis psicológico, sería muy diferente, porque lo que él te determinaría es el problema, el origen, la situación, la condición, si eso no es un problema. Pero lo que él hace es un diagnóstico. Él dice es una enfermedad. Y no solamente, ahora ya es peor, porque no solamente es espiritual la enfermedad, no es una enfermedad que se trate de pecado simplemente, ahora es una enfermedad mental también. Entonces, tratan de denigrar a las personas homosexuales a un punto de que, miran, no funcionan espiritualmente, no funcionan socialmente, no funcionan psicológicamente, son personas que no nos hacen falta en nuestra sociedad. Y están introduciendo ese concepto, pero de manera muy sutil. Y eso tenemos que nosotros ser muy cautelosos al momento de discernir su discurso de ambos. Sí, hace sentido. Me parece bien. De hecho, me llamó la atención en la parte donde él menciona que
dentro de su experiencia, él ha notado que hay personas a las cuales le ha funcionado. Tranquila, nosotros no se nos escucha mucho, Kelvin. Ha habido personas que le ha servido el tratamiento, pero hay otras las cuales han tenido efectos secundarios, ¿no? De este tratamiento sanador de esta enfermedad. Entonces, él comienza con esta parte en el discurso y luego hace ciertas preguntas reflexivas que deberían llevarlo como a otro foco, ¿no? Pero dentro del contexto él lo ve como si fuese una enfermedad prácticamente, que debe ser sanada. Entonces lo vemos como, lo ve en el punto, como una persona que tiene algún vicio y la iglesia debe estar abierta en función de poder recibirlo para regenerarlo. Exacto. Y yo creo que es así tal cual. Es una vez más un caso de algo que tienen que componer, ¿no? O sea, no entendieron el asunto. De hecho que sí. De hecho, en esa misma convención, Ted Wilson había dicho el matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo sexo, no, o sea, pero lo había dicho de una forma bastante sutil o bastante, no tan abiertamente como, por ejemplo, cuando no son aceptados, no, por ejemplo, cuando lo dijo en 2021, cuando él habló no solamente en entrevistas, sino que también en un sermón, en un video, que él dijo claramente, la Biblia no acepta a las personas del mismo sexo. Dijo que todas estas personas que estaban involucradas no pueden ni siquiera bautizarse hasta que ellos cambien su vida o se mantengan alejados de esa actividad, y llamó perversos, ¿no? a las personas LGTB. Entonces, ellos también van a usar la Biblia, y no solamente la Biblia, van a usar los escritos de la profeta y van a tener una interpretación como la tenían los bautistas del sur. Los LGBTQ para el adventismo en 2014 fue un asunto también rechazado, como lo fue para los bautistas del sur. Cuando vemos 2015, el matrimonio homosexual, pero fue en 2014 el punto de inflexión. Fue allí, a finales, en octubre del 2014, donde nosotros podemos ver esa conferencia general que tuvo el acuerdo incluso también para poder atender los casos de las mujeres, la ordenación de la mujer en el siguiente año, 2015, que también vimos claramente que se opusieron a ello. No pueden ser pastoras, así como la Convención Bautista del Sur también se opuso a las mujeres, se opone a ellas, también lo hizo la Iglesia Adventista. Así que a finales del 2014, el asunto de los transexuales fue un punto importante de discusión para el adventismo. Incluso Ben Carson, que es uno de los candidatos, que era candidato a Estados Unidos, que ahora está en la política estadounidense, él incluso también decía de que los transexuales estaban haciendo prácticas erradas, incorrectas, y que esto era incompatible con la enseñanza bíblica, que no estaba permitido, que no deberían las iglesias permitir realizar bodas a parejas del mismo sexo o estar simpatizando con ellos. Entonces, nosotros podemos ver claramente cómo el adventismo profesa salir y no estar de acuerdo al protestantismo, o profesa ser diferente, pero cuando vemos estas situaciones no vemos una diferencia marcada, sino más bien vemos una similitud en estos casos. Y lamentablemente es así, ¿no? Y es lo que actualmente se ve también en esto. Entonces, ahora me gustaría escuchar a Marco o a Solange también, para que pueda ser bastante claro también para mí o para ustedes, cómo nosotros podemos ver esto
relacionado con la ley dominical, porque es importante también que veamos esto. ¿Puedo opinar antes de que intervenga el anciano Marco? Con referente a lo que mencionabas ahorita, yo creo que eso va a ser un punto, y más cuando, con referente a tu pregunta de cómo podemos ver esto relacionado a la ley dominical, tú mencionabas que el adventismo hace un planteamiento de que está en oposición y que no está incluido dentro del grupo del protestantismo, ¿correcto? Entonces, algo que me llama la atención, y es que cuando lo evaluamos, podemos darnos cuenta de que cada vez el adventismo sí tiene similitudes, ¿no? Con referente al protestantismo. Y yo creo que eso es una de las cosas que le va a ser de tropiezo para al adventismo poder conocer la verdadera ley dominical, porque ellos siguen aferrados y el único punto diferencial que tienen con el protestantismo es el sábado. O sea, es lo que ellos ven como ese marco separatorio al resto, ¿no? Es el sábado, y como ellos en cierta forma interpretan la profecía orientado a una ley dominical, ¿no? Todo se centra allí, una ley dominical y el sábado. Entonces, cambiar esa perspectiva es lo que va a costar mucho, bueno, según mi apreciación, es lo que va a costar mucho, y es donde va a ser una prueba grande y definitoria al adventismo, es por eso mismo. Porque en realidad a nivel central comparten muchas creencias y doctrinas o creencias dentro del protestantismo. Sí. Sí, de hecho que sí. Anciano Marco primero. Edita, recuérdanos, tú mencionaste un par de veces 2014, ¿no? ¿Puedes repetir qué pasó ahí? Sí. En 2014, cuando vemos la Convención Bautista del Sur, que ellos traen a su agenda interna el tema de la homosexualidad, van a discutirlo porque ellos van a tomar su posición, si están de acuerdo o no están de acuerdo, o qué es que ellos piensan en cuanto a los transexuales. Y esto, entonces ellos van a utilizar la Biblia para poder defender su posición en contra de la homosexualidad, tal como lo hicieron en el pasado. Van a utilizar los escritos, como también lo hicieron en la segregación racial, y van a declarar abiertamente o públicamente que ellos se oponen completamente a la homosexualidad. Eso lo dije con respecto a los bautistas del sur. Con respecto al adventismo, pasa igual, es lo mismo. Eso ya estaba en ellos, en su agenda para poder discutirlo también. Ellos lo van a hacer incluso en marzo y a finales en agosto van a hablar de la mujer, de la ordenación de la mujer, que lo van a aprobar al siguiente año. Pero ya todo ese año, ese tema era importante para el adventismo, lo habían considerado, ¿sí? Y es ahí donde leímos el texto de este pastor en Sudáfrica, que está hablando claramente de que no va a utilizar también los escritos, va a ver lo que dice toda la organización respecto a este tema, y va a estar claro. Después Ted Wilson va a decir, y va a estar claro de que ellos no están de acuerdo, van a llamar a esto una perversión, un pecado, y que si bien pueden ser muy solidarios con ellos, abrir las puertas de la iglesia y permitirle que ellos entren, así como los bautistas del sur, podemos ser muy humanistas, pero a menos que ellos cambien su orientación, no dicen así, sino su perversión, lo llaman de esa manera, entonces ellos van a poder ser aceptados, y que la conversión que puede haber en ellos pues es aceptar a Jesús. Llevan testimonios, personas que fueron homosexuales y que se han convertido a heterosexuales en ese sentido, ¿no?
para ver de que esto sí se puede cambiar, de que no es una forma imposible de cambiar. No sé si esto te ayuda a la pregunta, Marco. No solo a mí, yo creo. Me parece que lo dejaste bastante claro y la verdad es que me gustaría que participen también algunos que no han estado participando. Veo Iris, veo Pitinia, Marta, Liliana, Graciela, Karina. Creo que todos están capaces de responder esa pregunta. En conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué nos indican estas políticas o ese comportamiento de la Iglesia Bautista del Sur y también los adventistas alrededor de ese año en lo que se refiere a la ley dominical que estamos esperando? ¿Cómo lo ven o qué han entendido ustedes? Disculpa que estoy pasando la pregunta o la respuesta a otros, pero creo que bien podrían responder también. Podemos recordar ese marco, ¿no? De la esclavitud con el sexismo, cómo ellos hacían en la esclavitud y cuál era la ley dominical en ese tiempo. Lo podemos traer ahora, ¿no? El tiempo de... A ver, alguien de los... Graciela, adelante. Yo creo que se están aspectando como para fallar la prueba. O sea, ellos ya están tomando una decisión de alguna manera, aceptando un escrito está literal y no entendiendo de qué se trata la ley dominical actual, presente. Karina, Iris o Marta, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué nos enseña esa historia de comportamiento de esos grupos religiosos en referencia a lo que esperamos o podemos esperar para la ley dominical? Así como, bueno, estos grupos religiosos, ellos, como se dijo, ¿verdad? Ellos estaban cómodos con la esclavitud. Estaban tan familiarizados con eso que no lo veían mal. Y como ahora, por ejemplo, en la iglesia adventista, me llamó mucho la atención de el tema que se tuvo de que pensamos como mileritas o como católicos. O sea, los mileritas en su tiempo, ellos como Elena G. de White recibió Dios le mostró que la esclavitud era pecado y ellos eran abolicionistas. Y si comparamos ahora con la iglesia adventista, nos damos cuenta que ellos están fallando la prueba. Y con lo que Ted Wilson dijo en su discurso,
ahí nos damos cuenta que la iglesia es, bueno, es el barco que va para el naufragio. Y también, también ya se tomó en ese discurso, la iglesia como tomó ya una posición definitiva. Entonces podemos ver eso. Bueno, yo, aquí la señal está muy mala y se va y dura rato y viene, por eso no he podido tampoco poder escuchar así todo. Bien, Kelvin. Ay, quería agregar algo al comentario que hizo Marta, que en realidad me pareció interesante, de que efectivamente cuando se tocó el tema de la esclavitud, había algo que los motivaba, ¿no? A defender su postura y era el aspecto económico, ¿no? Porque efectivamente si yo tengo un esclavo me está produciendo, había como un interés, ¿no? Económico, podemos verlo desde ese punto de vista. Pero ahora, en la hora, no es como un beneficio económico, pero sí de poder. ¿En qué sentido? Porque la ley dominical o la prueba de este tiempo es como tal el sexismo, ¿no? Es la imposición del hombre sobre la mujer y el hombre como el poder, ¿no? De todo. Entonces, las iglesias están regidas y dirigidas obviamente por hombres, entonces dar ese brazo a torcer de que efectivamente la mujer puede tener los mismos derechos e igualdad que el hombre y dar paso no solamente a la mujer, sino a que la comunidad LGBTQ también entra dentro de todo este panorama de igualdad, rompería completamente todo este ciclo de patriarcado o de machismo que existe dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces ya no es un aspecto económico, entre comillas por así decirlo, sino algo más orientado al poder. No sé, me parece. Bien. ¿Alguien más? Matías. No has hablado, Matías. Sí, claro, como mencionaron todos, es la posición de la iglesia que obviamente es la misma posición de la iglesia católica, y eso es lo que simboliza la ley dominical, ¿no? Como dijeron en el chat, no ser las hijas de la madre. Y ellos tienen la misma idea, ¿no? El mismo concepto. Y eso es lo que hace que sea la ley dominical, ¿no? O el símbolo de la ley dominical para la iglesia, ¿no? Su caída, ¿no? Y estaba leyendo hoy día esto de lo que mencionaron ahorita del pastor que habló sobre psicología y todo eso, y como él no argumenta nada de lo que él, solamente una parte nada más dice, ¿no? Que hay gente que le va bien, otros, y la mayoría que termina mal, ¿no? Con efectos secundarios negativos. Y esa teoría que él, bueno, habla ahí, o sea, no está sustentada por nada en ningún estudio. Y justo que leía este libro de, creo que es Palabras de Vida del Gran Maestro, decía que los fariseos también tenían eso, ¿no? O sea, teorías que no tenían sentido, ¿no? Sobre quién era el Mesías. Y los mismos adventistas también tienen teorías sobre quién es Cristo o Dios, pero no lo pueden argumentar. O sea, ellos no pueden argumentar por qué Dios rechaza a los homosexuales. Simplemente es un escrito, está y listo. Y nada más porque no tienen ni siquiera, ni siquiera médicamente pueden, o psicológicamente, científicamente, ellos no saben cómo hacerlo. Ellos simplemente se basan en lo que ellos creen en la Biblia, porque científicamente no lo pueden tampoco ellos ver ni explicar, ¿no? Sí, es lo que hace realmente una teología bíblica, entenderla sin la metodología que nosotros entendemos, las escrituras, sin la metodología en parábolas. Eso es lo que hace simplemente, ¿no? Aceptar el hecho de que es así, porque la Biblia o los escritos lo dicen así. Bien,
No sé si alguien más tiene algún comentario o Marco, pudieron responder a tu pregunta. No, a mi pregunta era. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo resumir, ¿no es cierto? Resumir qué se ha dicho hasta ahora. Me gustaron los comentarios y me gustó también como tú planteaste. Básicamente has respondido tu misma pregunta, ¿no es cierto? Estamos entendiendo que la ley dominical de 2014 contiene los elementos o muchos elementos de lo que esperamos en la ley dominical futura, simplemente, ¿no? Y como vemos aquí en este aspecto de la historia, el comportamiento de los bautistas del sur, que representan a los evangelicales, que representan a ese brazo fuerte en el gobierno americano, en toda su historia en relación con los presidentes, con la política, hoy más que nunca. Entonces vemos que se colocaron firmes en su posición, ¿no es cierto?, en 2014. Y los adventistas hicieron algo similar. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Porque la ley dominical en el futuro es una prueba, es una puerta cerrada para el mundo y para los netineos, ¿no es cierto? Entonces veremos ahí exactamente esto, ¿no es cierto? La repetición de esa problemática y la postura que se debe tomar y lo que no se debe tomar, como dijo Marta también, ¿no? Ya. Bien, muy bien. Aportando a lo que dijo Marco, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con todo ese sentido, pero también está ese sentido de que nosotros tenemos que ver que la mayor virtud del ser humano se torna en su mayor defecto, que es su capacidad de resiliencia. Esa capacidad que nos permite adaptarnos en donde estamos, ¿no? Y a los cambios que se generan en nuestro ambiente y a las situaciones. Pero esta capacidad también te permite adaptarte a teorías completamente erradas o falsas. Entonces, tiene que haber esa capacidad del ser humano de poderse dar cuenta que lo que está aconteciendo a su alrededor no le está trayendo precisamente algo saludable, algo bueno, porque nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos al desprecio, acostumbramos a que segregar, a discriminar, a cualquier otra cosa está bueno. Y lo normalizamos dentro de nosotros. Y eso es algo que psicológicamente eso está mal, porque entonces tú te has hecho ciego, digamos, ¿no? Te has hecho dependiente de algún sistema. Entonces, nosotros como para asociar o para entender esta ley dominical en su contexto, tienes que ver lo que pasó en esa historia. Y lo que pasó ellos es que estaban frente a la esclavitud. Hubo toda una guerra que trataba de despertar a la gente para que vean lo terrible que fue la guerra, lo terrible de ese pecado, las consecuencias de ese pecado de la esclavitud, de lo que significa la opresión, pararte encima de una persona. ¿Qué significa? Despreciar a una persona por su color, por su raza, por su procedencia, por sus preferencias sexuales. Entonces, esto, para asociarlo con la ley dominical, igual, ellos estaban en medio de un contexto, en medio de un conflicto, en este caso que era más fuerte desde mi perspectiva, era frente a frente, cuerpo a cuerpo. Y esto no les sirvió, sino que usaron su capacidad de resiliencia para decir, bueno, en realidad no es el pecado, necesitamos ser más espirituales, necesitamos ser más cristianos. ¿Cuál es tu concepción de la cristiandad? Si no puedes ver a tu hermano sufrir y compadecerte por él, sentir empatía por él. ¿Cuál es nuestra concepción? Entonces, cuando se trata de la ley dominical, nosotros estamos frente a la misma situación. Estamos frente a una problemática que aqueja no solamente a una pequeña población, es una problemática que aqueja a todo el mundo. Ese evento, en fin, de los mileristas era algo que acontecía en Estados Unidos de manera local, pero en nuestra generación es algo que acontece de manera global.
Y no se discrimina solamente una parte de la población, como en Estados Unidos era el sur. Aquí se discrimina una gran parte de la población mundial que tiene esa dificultad y que no está bajo su control. Y en esta situación, tú tienes que ver, o normalizas esto y dices, ah, bueno, siempre van a haber pecadores, siempre va a haber gente enferma, o realmente despiertas a la situación que Cristo te está trayendo, porque este mensaje es un mensaje que te tiene que despertar, te tiene que hacerte cuestionar, llevarte a investigar, balancear y decirte, mira, ¿realmente crees que yo, Dios, soy así? O sea, pregúntate, haz esa pregunta. ¿Crees que yo puedo actuar como tú y ignorar que mis hijos sufren? ¿Que mis hijos me necesitan y soy ciego, sordo como tú has sido? Entonces, eso es la cosa. Nosotros tenemos un concepto de Dios distorsionado. Y la ley dominical se trata de esto, que tú tienes que poder ver a tu hermano, tratarlo como tu hermano, como tu familia. No lo trates como un enfermo. No lo trates como un pecador. No lo trates como algo más. Si tú no entiendes, no hay justificación médica, científica, bíblica de que esto haya sido errado. Si sabes leer, si sabes usar metodología, si conoces a Dios. Yo creo que en esa ley dominical, este tema juega un papel realmente trascendental para nuestra vida y es decisivo. Si tú pasas esta ley dominical, has pasado al proceso del sellamiento. Si no, no. Exactamente. Entonces se juega. Exactamente. Tiene mucho sentido. Y gracias por detallarlo de esa forma, porque es así como se ve. No ha sido fácil, como dice Elena White, el camino al cielo no es fácil. Tenemos que tener una comprensión muy clara de la verdad. Y para esto, pues, es renunciar a muchas cosas, ¿sí? Y a esas creencias que hemos tenido tan arraigadas por tantos años y pues decidir ver cómo es que se ve la verdad de Dios. Bien, ¿alguien más finalmente tendrá algún comentario? O si no, pues vamos a terminar esta clase porque ya les he tenido bastante rato aquí y creo que ya están desesperados, pero bueno. Só tenho a agradecer. Muito bom, muito obrigado. Foi muito esclarecedor toda essa aula, viu? Muito obrigada, Edita, você e a todos. Uma boa noite, um bom sábado. Que tienes feliz sábado también y feliz sábado a todos los demás. Bien, entonces terminamos la clase.